A continuación, Charlando con Elizabeth. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Charlando con Elizabeth. Con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. En este su programa Charlando con Elizabeth, tenemos esta tarde al ingeniero en sistemas Federman Estrada. Queremos conversar con él fundamentalmente el tema de las redes sociales. Mucho se habla de los distintos mecanismos, de las distintas herramientas que existen ahora, Facebook, Twitter, YouTube, etcétera, etcétera. Pero realmente, ¿cuál es el impacto y cuáles son los usos positivos que se pueden dar a estas distintas herramientas? Bienvenido, Federman, gracias por estar en este programa. Y fundamentalmente queríamos que usted nos haga un pequeño escenario, un esbozo de qué es lo que pasa y ¿qué tipo de redes nomás hay? ¿Cuáles son las más utilizadas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos identificar realmente ese potencial de las redes sociales actualmente? Gracias, Elizabeth, por la invitación. Me parece que es un tema muy potente hoy en día, que es un mundo conectado. Y en ese contexto de un mundo conectado, pues me gustaría mostrar un gráfico en el cual se puede observar que, por ejemplo, en los últimos 30 segundos, es decir, del segundo 1 al segundo 30, se han creado 330 cuentas de Twitter. Se han enviado... Esto es a nivel mundial, es un monitoreo mundial. Así es, efectivamente. Es impresionante un poco para dimensionar, por ejemplo, que se han visto en 30 segundos 69.420 horas de video. Si eso lo traducimos a años, significa que son 7.9 años de video. Y así sucesivamente tenemos un sinnúmero de redes sociales como las que se grafican aquí, se presentan aquí en este cuadro. Acá en nuestro país prevalecen fuertemente en las redes sociales Facebook, Twitter, YouTube en menor medida, pero son herramientas que están ahí al alcance de los ciudadanos, de los adolescentes, que son los nativos digitales, que son unos consumidores impresionantes. ¿Y qué escenario tenemos dentro del Ecuador? O sea, ¿cuál es la herramienta más utilizada este momento en general? ¿No es cierto? Luego tal vez usted ya nos explicará, de acuerdo a las edades, cuáles son las herramientas tal vez que más atraen a los distintos grupos de población. Es una excelente pregunta, Elizabeth. Hemos hecho nosotros un análisis, un estudio, bueno, esta es una información pública de Facebook, en el cual se ve que hay 9.5 millones de audiencia de cuentas. De Facebook, de audiencia, de personas, porque hay personas que pueden tener más de una cuenta. Yeah. Entonces, una audiencia de 9.5 millones de audiencia. En este cuadro se puede observar que están separados por edades. Y es súper interesante observar que desde la edad de los 13 años hasta los 34 años ocupa el 69% de consumidores. ¿Perdón, de qué edad era? Desde los 13 años. Ya. Empiezan a los 13, como quien aquí dice, tenemos un rango de 13 a 17, de 18 a 24, yeah. Pero es impresionante ver la cantidad hasta la edad de los 30 a los 34 años. Ahí ocupa un porcentaje súper amplio. Ahora, ¿por qué la relevancia de Facebook? Facebook versus el resto de redes sociales que mostrábamos en el cuadro anterior tiene 6 veces más que toda la información del resto de redes sociales. Me explico. Pongamos esto en magnitudes. Si decíamos que son casi 7 años de ver videos en YouTube y sumamos todo eso, lo de Twitter y el resto de redes sociales, solo en Facebook hay 6 veces más que el resto de las redes sociales. De ahí la importancia de poder analizar esta información. Ahora,
que usted ha hecho un comentario importante de inicio. Dice, ahora los jóvenes ya nacen prácticamente con el tema de la tecnología. Para quienes tenemos ya algunos años, esto sí nos ha implicado un tiempo, una adaptación, y obviamente ha sido un proceso de aprendizaje con la evolución de estas tecnologías. Pero para los jóvenes, ellos prácticamente han nacido con esto. Entonces, los segmentos de población más importantes están dados entre qué edades para el uso del Facebook, por ejemplo, que es la herramienta que usted tiene monitoreado aquí. Claro, bueno, monitoreamos todas las redes sociales. Ya. Incluido Facebook. Pero Facebook es la más potente. La más potente en función de la cantidad de información. Los rangos de edades, si podemos mostrar para el público en el cuadro, se observa que de 13 a 17 años hay 1.400.000 usuarios, audiencias. De 18 a 24 años está el gran grueso, 3.3 millones. ¿Sí? Claro, entonces, con el tema digital se tienen algunos conceptos que se manejan con respecto al tema del analfabetismo digital. Inclusive, nos podemos poner como ejemplo quienes hemos estudiado tecnología, no nos consideran o no nos consideramos nativos digitales, sino nos consideramos migrantes digitales. Hay esta nueva neolengua que se va generando alrededor de estos avances y a la velocidad que veíamos de inicio. Porque nosotros para interactuar con la tecnología tenemos que aprenderla. Mientras que los chicos hoy de 3, 4 años cogen un smartphone, una tableta, y no necesitan leer el manual, simplemente lo usan. Mientras que nosotros tenemos que ir al manual, comprender de qué se trata y comenzar a usar. Es la diferencia entre el nativo digital, que son todas estas nuevas generaciones, y nosotros que nos toca estudiar y aprender para utilizarlas. Ahora, una cosa que quiero yo preguntar, hablando puntualmente de la herramienta de Facebook, ¿es una herramienta que sirve para comunicar o sirve solamente para informar? Porque muchas veces, y esto ya pasándonos a otro plano, claro, el tema de Facebook a veces ha despersonalizado muchísimo la comunicación, pero no siempre es una comunicación de ambas vías, sino que a veces uno solamente lanza información y las respuestas son muy, muy escuetas. Entonces, realmente, ¿qué tanto sirve como para una comunicación el tema de Facebook? Bueno, yo creo que en el mundo estos avances que van siendo disruptivos, que van rompiendo paradigmas, estos medios sociales lo que hacen es acercar entre los ciudadanos, y en este caso el poder político, podríamos decir, o los consumidores y los fabricantes. Es decir, acerca entre la oferta y la demanda. Si nos ubicamos en el tiempo, hace unos 10 años, 15 años, pensar que la posibilidad de que un consumidor pueda hacer algún comentario sobre un producto que ha comprado, tenía que obligatoriamente acercarse físicamente al almacén donde lo compró. Hoy en día está a la distancia de un tweet o de un comentario en Facebook. Y seguro, del otro lado estará el proveedor escuchándolo. Desde la misma situación pasa con el tema de gobierno, tanto nacional cuanto locales, ¿no es cierto? El ciudadano está a la distancia de un Twitter, de un tweet o de un comentario en Facebook para hacer conocer tanto la felicitación cuanto también la demanda, ¿no es cierto?, de bienes y servicios. Listo. En todo caso, este tema de las redes están siendo aplicadas, como usted ha dicho, muchísimo en temas de mercadeos, en temas de venta de productos. ¿En qué otros ámbitos tienen resultados importantes la aplicación de estas herramientas de informática? Claro, hoy en día es fuerte el uso, tanto en la parte privada, diríamos, para ofertar los bienes y servicios. Hay toda una tendencia allí que es cómo hacer desde el marketing digital acercar al negocio físico. Me explico. Si se tiene un restaurante, por ejemplo, bien podría uno, usando las redes sociales, poner promociones o juegos en el mundo virtual que acerque al ciudadano que quiere demandar de un servicio de restaurante contra el restaurante que de pronto está en dificultades un día puntual. Entonces, existen mecanismos por los cuales a través de las redes sociales el restaurante podría poner una promoción muy puntual para el día viernes, que imaginemos que sea un día de poca demanda, y puede poner una oferta interesante que les llega a los suscriptores a través de Facebook o Twitter o cualquiera de estas redes sociales, y los dos se benefician, tanto el negocio cuanto
el potencial cliente, ¿verdad? Ahora, ¿qué credibilidad tenemos en estas cuentas? Porque también se habla mucho de aquellos trolls que se hacen pasar por un usuario o por un comentario, cuando en realidad son opiniones que en muchas ocasiones son dirigidas y que obviamente tienden a tergiversar una realidad. Entonces también qué cuidado se puede tener en este sentido y cuánto de estas cuentas efectivamente son creíbles o son confiables y cuántas otras no. O sea, qué discriminación se puede hacer de ese universo de cuentas que ustedes monitorean permanentemente. Claro, en nuestro análisis, ya en nuestro producto, hemos construido un producto utilizando la tecnología que igual es un tema muy de moda en el mundo, que se llama de Big Data. Comprenderemos que estábamos hablando de estos volúmenes inimaginables de cantidad de datos, y por eso de ahí viene el tema de Big Data, es decir, grandes cantidades de datos, que diríamos igual, para poner en contexto para los televidentes, si sumaríamos todo el poder de cómputo del país, es decir, sumamos la capacidad de los servidores de almacenamiento, tanto de la parte pública como privada, sería casi imposible que podamos almacenar toda esa cantidad de información, ¿cierto? Es excesivamente grande. De ahí viene el concepto de Big Data. Nosotros hemos desarrollado una solución que hace uso de algoritmos que permiten hacer este análisis de información de grandes datos, y hemos tomado las precauciones para ir desechando las opiniones, por ejemplo, de los troll centers y ese tipo de cosas. ¿Qué hacemos? Usamos algoritmos inteligentes que permiten detectar de manera rápida si son de la misma fuente, si los comentarios son muy repetitivos, es decir, algunas estrategias utilizando algoritmos que nos permite purificar, porque pretender que hayamos eliminado es un fin que debemos tratar de lograrlo, pero al menos lo hemos limitado y bastante. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y vamos a regresar enseguida con esta importante entrevista para conocer un enfoque tal vez un poco más direccionado con el ámbito político y con algunas estrategias que se pueden utilizar a partir de estas herramientas justamente en esta época electoral. Regresamos en un momento. Charlando con Elizabeth. Telesucesos, porque Quito TV. Charlando con Elizabeth. Regresamos en esta importante entrevista con el ingeniero Federman Estrada. Con él estamos conversando justamente sobre la importancia de las redes sociales y la cantidad, diríamos así, de usuarios que tenemos en nuestro país y el uso que en este momento esas redes sociales pueden tener en distintos ámbitos. Justamente estamos al borde de una campaña electoral y muchísimos de los candidatos o aspirantes o figuras públicas crean cuentas en Facebook justamente para promocionar sus figuras y para a través de ellas plantear puntos de vista importantes que quieren que sean conocidos y compartidos por una gran cantidad de ciudadanos. A mí me gustaría un poquito que usted nos diga realmente cuán exitosa puede ser una campaña en la que se optimice redes, teniendo como antecedente además algunas experiencias de campañas, no necesariamente en nuestro país, pero sí en Estados Unidos, por ejemplo. Mucho se habló de que Barack Obama hizo una introducción del tema del uso de las redes sociales justamente cuando ganó. A través de eso pudo llegar a una gran cantidad de votantes y a través de este medio promocionar y publicitar muchísimos de sus planteamientos de ideas. En nuestro país, los candidatos realmente están haciendo un uso óptimo de estas redes o tal vez están todavía alejados de este mecanismo y están manteniendo sus campañas en los formatos antiguos, por decirlo de alguna manera. Gracias, Elizabeth. Sí, precisamente la solución que comentábamos que habíamos construido acá en el país tiene un componente orientado a la parte política. Veamos si la cámara me es generosa. Aquí hemos analizado un candidato en los últimos 14 días, ¿sí? En los cuales se observa que ha tenido 5.948 menciones
¿sí? Yeah. Y de las cuales se puede observar que hay un 10% que la gente está opinando de manera positiva, un 6% de manera negativa y un 84% de manera neutra. Yeah. ¿Sí? Entonces, si están usando hoy en día las herramientas, yo diría que se está iniciando y de manera adecuada. Nos parece ya desde nuestro punto de vista que, contestando su pregunta, si las herramientas de las redes sociales pueden garantizar el éxito de una campaña electoral, podría decirle que quien haga un uso inteligente de las redes sociales seguramente maximizará de manera muy efectiva las posibilidades de éxito en su campaña electoral. Quien no está hoy en día en las redes sociales definitivamente lo que hace es ausentarse de estos 5 o 6 millones de usuarios que están activos hoy en día en las redes sociales. O sea, me parece que es una herramienta adicional que los candidatos necesariamente deben estar mirándola. No. Los números nos dicen eso. Ahora, una pregunta, por ejemplo, en el caso particular del monitoreo y del ejercicio que usted nos presenta, ¿no es cierto? Dice, a ver, hemos monitoreado a un X candidato y hay un 84% de cuentas que opinan sobre ese candidato y lo opinan de manera neutral. Es correcto. Eso, a partir de eso, entonces, los estrategas de las campañas pueden aplicar ya ciertas acciones de tal suerte de poder llegar a este 84%, tal vez con alguna insistencia para hacerles que se adhieran a esa candidatura como una opción ya real, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo ustedes logran, sin querer que me explique la parte detallada de su herramienta, ¿no es cierto? Pero ustedes logran identificar en ese 84% a los usuarios y a los opinantes de ese candidato, de esa persona? En las redes sociales, que la información es pública, definitivamente. Es decir, para poner un ejemplo, en Twitter, cada vez que alguien pone un tweet, se sabe exactamente quién es, desde qué dispositivo está tuiteando, desde qué parte de la ciudad está tuiteando. Entonces, nosotros cogemos toda esa información y la presentamos inclusive en mapas de la ciudad. Llegamos hasta un nivel de parte de georreferenciación. Totalmente georreferenciado, claro. De ubicación geográfica. De ubicación geográfica. Entonces, figúrese usted esto para un candidato que de pronto va al Comité del Pueblo o se va al sur y le está escuchando directamente al ciudadano, a la gente, qué está diciendo de su propuesta de campaña. Esto tanto para binomios presidenciales, asambleístas nacionales, asambleas provinciales, inclusive para la gestión del propio gobierno de cualquier índole, nacional o local. Sí. Porque hoy en día estar sintonizados y conectados con la gente, estar escuchándole a la gente, pues nos da una ventaja competitiva y comparativa muy importante. Así es. Y una cosa adicional que me parece extremadamente importante, de hecho, quien no está ahora en Facebook o en alguna red social, definitivamente se aísla de este gran porcentaje de usuarios de las redes sociales. Pero también es importante el manejo de esa red social. En muchas ocasiones hemos visto que existen personas que entran a disputarse criterios y opiniones que no siempre les favorece. ¿Cómo debería, y esto a manera, no sé si de consejo, pero tal vez sí como de una opinión, cómo deberían las personas en el ámbito público, porque esto estamos enfocándolo justamente a candidatos o a personas que aspiren a una determinada posición, cómo debería esa persona poder manejar su Facebook de manera adecuada, de tal suerte de no generar conflictos de opiniones que más bien le vayan a restar y mermar su simpatía con X o Y simpatizante que ha manifestado una opinión favorable en las redes sociales? Qué interesante pregunta, y me lleva mentalmente a una de las potencias que tiene esta herramienta, y es que lo que hace esta herramienta como elemento fundamental es tomar todos los textos de todas las redes sociales y le hace una minería de todo lo que está diciendo, que se llama un tecnicismo ahí que se llama el text mining, es decir, hacer minería de todos los textos. Y sacamos, aparte de que ya mostramos que se calcula el sentimiento de las personas de manera positiva, negativa o neutral, sacamos, haciendo este análisis de minería de texto, vamos sacando conceptos.
Entonces no haría sentido que el candidato se ponga a responder a los mensajes negativos. Con esta herramienta lo que hace es más bien coger toda la opinión y le entrega al equipo de campaña el concepto de lo que la gente está opinando. De tal manera que en lugar de tratar de estar desvirtuando un mensaje, lo que hace es saca los conceptos de lo que la gente está opinando en las redes sociales y más bien de manera inteligente enfoca su propuesta hacia fortalecer su propuesta y atender lo que la ciudadanía está demandando como conceptos de seguridad o empleo, etcétera, etcétera. O sea, esto sería una herramienta que además le puede ayudar a direccionar adecuadamente sus propuestas en función de la territorialidad o de las zonas en donde están emitiendo ciertas opiniones, porque lo van a hacer en función de su necesidad también. Definitivamente es como estar escuchando al mismo tiempo a toda la gente y tener la capacidad de escuchar y procesar todo lo que la gente está opinando, pero en un cuadro de mando integral. Entonces, eso es lo que tenemos construido y nos parece, insisto, que es una herramienta muy potente, inclusive, como digo, para el tema de gobierno, es decir, para las alcaldías, juntas parroquiales, estarle escuchando de cerca a la ciudadanía, ¿verdad? Es un gran aporte y definitivamente creo que para quienes nos siguen a través de sus pantallas habrán podido darse cuenta la importancia en el manejo de redes, pero también aquí ha quedado un mensaje bastante claro que es justamente el uso positivo que muchísimas personas lo pueden dar en el ámbito público y en el ámbito inclusive electoral al que estamos a puertas. Quiero agradecerle, Federman, por su tiempo y a todos nuestros amigos que nos siguen semana a semana. Qué pena que el tiempo siempre es corto y no podemos profundizar muchísimo más sobre este tema que es tan importante y sobre todo un tema que a la gente le gusta y que a la gente siempre está haciendo consultas sobre esto. Les esperamos la próxima semana en este mismo horario y también les invitamos a que nos sigan en el reprise de este programa el día sábado y domingo a las 16:30. Gracias, queridos amigos, y pues como siempre, gracias por seguir su programa Charlando con Elisa. Telesucesos Canal 29 presentó Charlando con Elizabeth, con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth.